Buenos días, mi nombre es Cristian Correa, soy neurólogo y trabajo en la unidad multidisciplinaria de enfermedades neuromusculares del Instituto Roosevelt, donde hemos tenido ocasión de valorar varios pacientes con amiloidosis y dando manejo integral a sus complicaciones. Quiero agradecer a la Fundación Funcolef por la invitación a participar en este conversatorio. La charla la vamos a desarrollar con el formato de preguntas y respuestas, simulando un poco lo que pasa por la cabeza de un médico, un paciente o su familia que se ven enfrentados por primera vez a este diagnóstico. ¿Qué es la amiloidosis? La amiloidosis es una enfermedad crónica, poco frecuente, subdiagnosticada, que se define por el depósito de proteínas, que son unas sustancias que constituyen las distintas partes del cuerpo, mal plegadas y que forman fibrillas de amiloide, como vemos aquí en la figura, que se acumulan en diversos tejidos en el espacio extracelular. Actualmente hay más de 36 proteínas identificadas que pueden ocasionar amiloidosis, siendo las cuatro más frecuentes la amiloidosis AL, AA, TTR nativo y la que nos ocupa principalmente en esta charla, que es la TTR variante o la amiloidosis de causa genética. Aquí vemos entonces en estas figuras cómo esas moléculas de proteína mal plegada se depositan en distintos órganos, en este caso los vasos, dando lugar o viajando a distintas estructuras y dando lugar a la afectación de los distintos órganos. ¿Qué es la amiloidosis hereditaria por transtirretina? Es una enfermedad hereditaria multisistémica grave que se produce por el depósito de una proteína que se llama transtirretina. Tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Cada uno de nuestros padres nos aporta aproximadamente un 50% de información genética a nosotros. Cuando hay un padre afectado, hay una probabilidad de 50% que los hijos lleguen a desarrollar ese material genético anómalo y por ende tiendan mayor riesgo a desarrollar la enfermedad. Hay casos tan complejos como uno que tuvimos ocasión de valorar previamente donde ambos padres presentaban la alteración genética y el paciente adquirió la enfermedad y tiene mutaciones en ambos alelos o en ambos elementos de la información genética. El gen que codifica la transtirretina se encuentra en el cromosoma 18 y es altamente polimórfico, es decir, hay muchas variantes, muchos cambios a nivel genético que pueden dar lugar a la enfermedad. Hoy por hoy hay aproximadamente unos 130 variantes descritas relacionadas con la enfermedad. Este punto es muy importante y aquí me voy a detener porque es el aspecto relevante y más relevante de la charla de neurología. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la amiloidosis hereditaria por TTR? Lo primero es que la amiloidosis hereditaria por TTR es una patología hereditaria multisistémica. Suele manifestarse con síntomas y signos que son inespecíficos, que afectan corazón, riñón, hígado, tracto gastrointestinal, sistema nervioso periférico, pulmones, tejidos blandos, entre otros. A nivel ocular, los síntomas más frecuentes son ojo seco, anormalidades en la parte posterior del ojo, en la retina, depósitos de amiloide, es decir, de esa proteína mal plegada a nivel del humor vítreo, inflamación de su humor vítreo, incluso algunos pacientes pueden desarrollar glaucoma. A nivel del sistema gastrointestinal, estos pacientes suelen presentar estreñimiento severo que usualmente se intercala con episodios de diarrea crónica muy marcada. Pueden tener episodios también de vómitos severos que algunas veces pareciera que salen de forma explosiva. Estos pacientes también pueden presentar sensación de que se llenan muy rápidamente al momento que comen o tienen pérdida de peso. Desde el punto de vista musculoesquelético, el hallazgo más frecuente son síntomas de síndrome de túnel del carpo. Algunos pacientes, como vemos en esta imagen de un paciente que atendíamos en nuestros centros, presentan ruptura atraumática, es decir, sin que previamente hayan tenido un golpe del músculo bíceps braquial y pueden incluso presentar inflamación de algunos ligamentos. En cuanto al sistema nervioso periférico, los pacientes pueden presentar lesión de los nervios, tanto grandes como pequeños. Cuando hay una afectación de los nervios de mayor calibre, de mayor diámetro, hablamos que el paciente tiene una polineuropatía sensitiva y motora. Estos pacientes usualmente tienen
disminución de la fuerza, alteración de la sensibilidad, entre otros hallazgos, pero resulta que las fibras pequeñas también se pueden afectar y estos pacientes usualmente suelen desarrollar alteraciones a nivel, alteraciones como dolor, como sensación de hormigueo, como sensación de quemazón, predominantemente en miembros inferiores, relacionados con el depósito de la proteína en los nervios más pequeños. A nivel del sistema nervioso central, los pacientes pueden presentar lesión en los vasos cerebrales, pudiendo ocasionar con ello infartos que popularmente se conocen como trombosis, crisis epilépticas, y afectación cognitiva, ya que el amiloide o los depósitos de amiloide son el sustrato patológico principal de la enfermedad de Alzheimer. A nivel cardíaco, los pacientes pueden presentar múltiples complicaciones, siendo las más importantes las arritmias auriculares y ventriculares, los bloqueos AB de alto grado. La falla cardíaca puede presentar un crecimiento en el volumen del corazón. A nivel renal, los pacientes suelen tener una pérdida de proteínas, pudiendo incluso terminar en diálisis. Finalmente, desde el punto de vista del sistema autonómico, puede haber una retención urinaria, alteración para la erección del pene en los hombres, pueden tener hipotensión ortostática, es decir, cuando el paciente pasa de la posición sentado a acostado a colocarse de pie, pueden presentar desmayos. Y esto además se puede asociar a algunos cambios en la coloración de la piel y disminución de la sudoración, como vemos en esta otra imagen de un paciente que atendimos también en nuestro centro. La edad de inicio usual de la patología es alrededor de los 30 a 33 años. Hay un rango más o menos entre los 20 a 80 años que el paciente puede presentar síntomas. No hay ninguna diferencia en relación con el género y según la edad en la que comienza puede ser de inicio temprano cuando aparece antes de los 50 años o de inicio tardío cuando aparece después de los 50 años. ¿Cuáles son los signos de alarma que nos permiten sospechar la presencia de una amiloidosis por TTR? Lo primero es la presencia de un compromiso multisistémico. Ninguno de estos síntomas de forma aislada necesariamente sugieren la presencia de una amiloidosis por TTR. Usualmente un paciente suele presentar múltiples manifestaciones de forma concomitante, pero ¿qué nos haría sospechar que un paciente puede llegar a presentar o puede estar cursando con una amiloidosis por TTR? Lo primero es que tenga la afectación de múltiples estructuras, es decir, un compromiso multisistémico. Lo segundo, que tenga antecedentes familiares de personas que tuvieron lesiones en el nervio periférico. Lo tercero es que hagan episodios de hipotensión ortostática, es decir, que cuando tengan o pasen de la posición acostada o de la posición sentada a la posición de pie, la presión se baje más de unos parámetros o de unos valores que ya están previamente establecidos, que tengan disfunción sexual predominantemente en los hombres, que tengan una pérdida de peso de causa desconocida, que tengan síntomas o manifestaciones cardíacas como las que anteriormente mencionamos, que tengan presencia de síndrome de túnel del carpo bilateral, que tengan dolor a nivel de los miembros inferiores o superiores como si tuvieran una sensación quemante, anormalidades a nivel renal, sobre todo pérdida de proteínas, alteraciones a nivel ocular, síntomas gastrointestinales, que el cuadro o los síntomas tengan una progresión rápida y además que los tratamientos que previamente se hayan utilizado no hayan sido efectivos. ¿Cómo progresará la amiloidosis hereditaria por TTR? Como vimos anteriormente, la enfermedad se clasifica en inicio temprano e inicio tardío. Los pacientes que no reciben tratamiento y que tienen un inicio temprano tienen una sobrevida aproximada de 12 años, empiezan a perder funciones motoras de forma progresiva y además tienen alteraciones sensitivas con dolor asociado a alteraciones autonómicas como las que mencionamos previamente. Aquellos que tienen un inicio tardío suelen tener un curso clínico más agresivo, mucho más rápido, el daño de los nervios es mucho más marcado, los pacientes suelen tener una sobrevida menor y suelen terminar en silla de ruedas de manera más pronta. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de la amiloidosis por TTR? El diagnóstico no solamente debe incluir saber que la persona tiene la enfermedad, lo cual es importante, pero no es suficiente. También es necesario establecer que el paciente presenta
o daño en los órganos donde usualmente se produce la afectación por la amiloidosis, y para eso es importante no solamente tener en cuenta las manifestaciones clínicas, sino también algunos laboratorios de química sanguínea, como aquellos, por ejemplo, que tienen en cuenta la función hepática, la función renal, incluyendo la proteinuria en 24 horas, la tasa de filtración glomerular, estudios sanguíneos para establecer la función cardíaca, como es, por ejemplo, el ProBNP, entre otras enzimas relacionadas con afectación cardíaca. Hay que hacer estudios cardíacos, principalmente ecocardiograma, electrocardiograma, Holter cardíaco, si tenemos la posibilidad de hacerlo. Y de hecho podríamos hacer un estudio que se llama gammagrafía cardíaca con pirofosfato, que nos permitiría evidenciar la presencia de depósitos de amiloide a nivel cardíaco. En cuanto a los estudios electrodiagnósticos, por lo menos debemos hacer la solicitud de neuroconducciones y electromiografía, en algunos casos, sobre todo en pacientes que tienen afectación de fibra pequeña, con dolor, alteraciones en la piel, sensación de hormigueo. Podemos solicitar un estudio que se llama la prueba de sensibilidad cuantitativa, que nos permite establecer que esas fibras pequeñas se encuentran afectadas. Las biopsias también son importantes para corroborar el diagnóstico y establecer la presencia de daño en ciertos órganos. Puede hacerse en tejidos que estén clínicamente afectados, como es el caso en los pacientes que presenten síntomas del riñón, el nervio o el hígado, o puede hacerse también en tejidos no afectados, como es la grasa subcutánea, las glándulas salivales o la mucosa rectal. Lo que se sugiere es que en la medida de lo posible se haga la biopsia por aspiración o biopsia de grasa o de las glándulas salivales, ya que este tipo de biopsias tienen menor riesgo de sangrado, menor riesgo de complicaciones, y nos pueden ofrecer el diagnóstico de manera precisa. El estudio genético es el pilar del diagnóstico, porque nos permitirá establecer no solo la presencia de una mutación asociada con la amiloidosis, sino también el tipo de mutación, y poder predecir el tipo de variante, diría la doctora de genética, y poder predecir el tipo, el progreso que el paciente puede llegar a presentar, los órganos que potencialmente se van a ver más afectados, ya sea el nervio periférico, el corazón o ambos al mismo tiempo. La espectroscopía de masa nos permite poder establecer que el amiloide se encuentra depositado en los órganos donde se están produciendo los síntomas, y las evaluaciones funcionales son muy importantes porque nos permiten tener un punto de base y saber con eso cómo viene el paciente, qué manifestaciones tienen, y además nos permite saber cómo está respondiendo a la terapia, cuando simplemente si está logrando los objetivos terapéuticos, si el paciente conserva la funcionalidad, entre otros aspectos. ¿Cuál es el tratamiento de la amiloidosis por TTR? Es importante, antes que todo, realizar un diagnóstico temprano e identificar con los exámenes que previamente mencionamos si el paciente tiene daño de los órganos con los cuales uno puede establecer que se encuentra en un estado activo. Idealmente, debe realizarse en un centro especializado con experiencia en la amiloidosis por TTR, como es el caso del sitio donde laboro, el Instituto Roosevelt, en la Unidad Interdisciplinaria de Enfermedades Neuromusculares, donde disponemos de un equipo interdisciplinario que puede proveer no solamente la evaluación integral del paciente, sino también el manejo a cada una de sus complicaciones. Cada paciente con amiloidosis por TTR sintomática se beneficia de fármacos modificadores del curso de la enfermedad. Las especialidades que están involucradas dentro del manejo de pacientes con amiloidosis por TTR son neurología, fisiatría, cardiología, nefrología, gastroenterología, urología, oftalmología, enfermería, nutrición, terapia física y fonoaudiología. El tratamiento de la amiloidosis por TTR, el tratamiento modificador del curso de la enfermedad, va en cuatro líneas principalmente. Por un lado, tenemos el trasplante hepático, cada vez menos necesario por fortuna, que disminuye la carga de amiloide y mejora los síntomas, la tasa de sobrevida, y además de eso hay unos factores de buen pronóstico que permiten establecer que el paciente va a tener una buena respuesta al trasplante, como es el caso de una enfermedad de inicio temprano, la presencia de la mutación más frecuente, que es la VAL50MET, que el paciente tenga una adecuada nutrición antes del trasplante y que la enfermedad no haya demorado mucho y no haya afectado muchos órganos. Hay otro medicamento que se llama tafamidis, que se une a ese amiloide
impidiendo que la molécula se disocie, evitando con ello que se produzca el depósito en los órganos, mejora la calidad de vida, retrasa el deterioro neurológico, mejora parámetros nutricionales, hace que el paciente tenga una mejoría de la fuerza en miembros inferiores, entre otras. Tenemos también el inotersen, que es un oligonucleótido antisentido, un medicamento que se une a una parte del ADN, impide que la proteína se forme y con ello hace que la cantidad de proteína en la sangre que se deposita en los órganos sea cada vez menor. ¿Qué beneficios tiene? Reduce de manera significativa la tasa de progresión, particularmente de las manifestaciones neurológicas, aunque ya se ha demostrado que también reduce las manifestaciones en otros órganos, mejora la calidad de vida. Y finalmente tenemos el paticirán. El paticirán es un ARN de interferencia que también suprime la producción de la proteína, mejorando la calidad de vida de estos pacientes. En conclusión, la amiloidosis hereditaria por transtiratina es una afectación de inicio en la edad adulta que ocurre por una mutación en un gen que se llama TTR. Se caracteriza porque el amiloide, que es una proteína, se deposita en distintos órganos llevando a que el paciente presente afectación de estos órganos, discapacidad y muerte si no recibe tratamiento. Las terapias modificadoras de la enfermedad que previamente mencioné ayudan a retrasar la enfermedad y mejoran la supervivencia de estos pacientes, llevando a menor necesidad de silla de ruedas y menor pérdida funcional. Les agradezco mucho por su atención y nuevamente le agradezco mucho a la Fundación por la invitación. Para nosotros es muy importante poder compartir todas estas experiencias y este conocimiento para evitar que pacientes con la enfermedad no reciban el tratamiento o en su defecto presenten un deterioro habiendo tratamientos disponibles que les pueden ayudar. Muchas gracias. Quedo atento a cualquier requerimiento adicional.